están? Buenas noches. El tema que nos reúne hoy para conversar en la semana profesional de esta profesión, de la fisioterapia, es el síndrome de burnout, ¿no? También conocido como síndrome del quemado, o un estrés muy, muy particular que se da sobre todo en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación también se suele dar. Me gustaría que mientras vamos viendo y vamos conversando el tema, poder ir conversándolo, hacer como un conversatorio al respecto, más que una exposición, ¿no es cierto? Porque me gustaría centrarlo un poco en lo que le pasa a ustedes en el ámbito profesional, lo que van viviendo, lo que van sintiendo en este tiempo tan particular y tan complejo que nos toca vivir. O sea, ¿de qué hablamos? Primero que nada, cuando hablamos del síndrome de burnout. ¿Desde dónde hablamos? También, ¿y a qué se refiere esto de que este síndrome está relacionado con quienes cuidan a los que cuidan? ¿Desde dónde hablamos? Yo les cuento que, bueno, mi nombre es Marisa Perticarari, yo soy psicóloga y también soy docente investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, en 2 facultades que trabajo hace años. Investigo temas sobre todo relacionados a juventudes y salud, pero particularmente este tema es un tema que tenemos que abordarlo desde muchas disciplinas para pensar en cómo prevenirnos, cómo cuidarnos los profesionales de la salud, ¿no? Y en qué riesgos estamos sometidos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Mi experiencia también es como psicóloga clínica y es desde ahí donde pude visualizar y hasta sentir algunos aspectos de este síndrome, también en ámbitos hospitalarios donde es muy frecuente observarlo. Pásalo, por favor, a la diapositiva. Bien. ¿De qué se trata el síndrome? ¿No es cierto? Primero que nada tenemos que pensar que es un tipo de estrés. Si bien algunas de las definiciones intentan diferenciar lo que es un estrés común a lo que es este síndrome que afecta a profesionales de la salud. ¿Pasa, por favor? Primero que nada es un término que justamente deviene de otras conceptualizaciones previas, en el medio hospitalario en general, y que la OMS hoy en día, desde el 2020, la considera un riesgo laboral, porque afecta la calidad de vida, la salud mental, e incluso hay situaciones en que se ha puesto en riesgo la vida como consecuencia de unos suicidios, por ejemplo, ¿no? Pero que en realidad, ¿por qué un riesgo de vida? No está delimitado como una enfermedad mental en sí. Por ejemplo, en el diagnóstico psiquiátrico del DSM-5 ni el CI-10 aparece como un síndrome en particular. Pero cada vez más en el ámbito, sobre todo médico y psicológico, está más siendo diagnosticado en este tiempo, tanto en nuestro país como en países de Europa, y fundamentalmente con rasgos muy particulares en América Latina, ¿no? Entonces, implica siempre a los profesionales que están en contacto directo con personas y que tiene que ver con aquellos que tenemos una filosofía humanística en el trabajo. Es decir, que tenemos una fuerte empatía con los pacientes o con los usuarios de nuestros servicios, como les querramos llamar, ¿no? Y necesita siempre entrega, disposición, mucho trabajo en lo personal, más allá de la técnica en sí que apliquemos en los trabajos profesionales. Y no solamente afecta a los profesionales, sino que en consecuencia, y por algunas de las características o los síntomas de este síndrome, afecta a los usuarios, a los usuarios directamente, ¿no? Desmejorando no solamente la calidad de la atención que vamos dando, sino hasta en muchos casos cayendo en cierto maltrato hacia los usuarios. Como es una forma de estrés, decíamos, se convierte en algo que impregna toda nuestra vida cotidiana y nuestro malestar en nuestra cultura, porque nuestra cultura está impregnada de permanentes factores de estrés.
afectando tanto en la salud como en el bienestar personal, en el trabajo y en la vida social en general. Cuando hablamos de estrés, hablamos de aquel viejo concepto médico desde comienzos de la década del 30, es decir, casi 80 años que se habla de estrés en la medicina, como la sobreadaptación hasta química que hacemos con nuestro cuerpo a momentos o situaciones que nos desequilibran desde nuestro metabolismo a nuestros padeceres psicológicos, ¿no? Pasa. Entonces, ¿de qué se trata específicamente, ¿no? en nuestra población? Primero que nada, el estrés en general, antes de pensar en el síndrome de burnout, deviene del concepto del campo de la ingeniería. Fíjense que a comienzos del siglo XX en la ingeniería se utilizó ese concepto porque era una fuerza física que se aplicaba sobre una estructura. Una fuerza sobre una estructura. Pensemos un contexto laboral, una cultura determinada, una sociedad actual, una pandemia, ¿no? Que afecta directamente con mucha fuerza sobre nuestro organismo, sobre nuestro psiquismo y sobre nuestra vida social. Entonces ese concepto, que es un concepto que viene de las ciencias duras, si lo aplicamos a los sistemas biológicos, vemos que perturba el estrés o los factores de estrés, la homeostasis fisiológica y psicológicas de los organismos, teniendo consecuencias en un síndrome o en varios síndromes, uno de ellos es el síndrome de burnout, descrito a través de diferentes factores nocivos que repercuten en nuestro cuerpo. Les decía, fundamentalmente a nivel químico y por ende, cómo no, a nivel psicológico y en nuestra vida cotidiana. Hasta puede afectar el crecimiento de las suprarrenales, los factores de estrés. Atrofia la glándula del timo y los ganglios linfáticos. Incrementa el tono cardiovascular. ¿Cuántas veces vamos a trabajar con taquicardia o muy acelerados? Solemos decir, ¿no? Se produce una supresión del sistema inmune. Pensemos esto en trabajadores como los de profesión de ustedes, que tan activamente han estado, y por eso me gustaría oír, si se puede, algunas opiniones, ¿no? Sobre cómo han vivido el tiempo más cerrado de pandemia, sobre todo el de aislamiento y trabajo, favoreciendo úlceras gástricas, que es una de las principales enfermedades psicosomáticas y que hoy en día los observamos hasta en niños, ¿no? Las gastritis y las úlceras gástricas, pensando en el enorme nivel de estrés de nuestra sociedad. Hace un par de décadas era inoíble, impensable la posibilidad de afecciones gástricas o de sistemas digestivos psicosomáticos en niños, ¿no? Y también últimamente, en los últimos estudios sobre estrés y sobre todo en síndrome de burnout, se ha visto que el estrés tiene seria incidencia en las funciones cerebrales, es decir, hasta afecta a nuestro sistema nervioso a ese nivel, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, pensando el estrés como un mecanismo de adaptación que hacemos para responder a situaciones muy críticas, a situaciones que a veces tienen que ver con el riesgo de vida. Es decir, siempre tendemos a adaptarnos, ¿no? A pase lo que pase y sobre todo desde nuestro ambiente laborales, responder lo más acorde posible. Pásalo, por favor. Bien, entonces, ¿qué es el síndrome de burnout? También se llama síndrome del quemado. Burnout, justamente su definición significa el quemado, ¿no? Suelen representarse ahí como está en la foto con un fósforo quemado, es decir, es un trastorno adaptativo crónico que tiene que ver con el ya no doy más, con el ya no puedo con mi trabajo ni con mi vida. Es crónico, por ende hay que tratarse, fundamentalmente desde el ámbito psicológico. A veces requiere medicación y tratamiento médico. Está asociado a los afrontamientos de las demandas psicológicas del trabajo, alterando la calidad de vida, inclusive hasta en el ámbito sexual.
y en todo tipo de rendimientos y padeceres en el cuerpo. Es muy común la queja sobre dolores musculares, articulares, el no poder moverse, el levantarse cansado, ¿verdad? Son todas características que hacen a este síndrome. Y por supuesto produce un efecto negativo en la calidad de vida y en la calidad de la prestación laboral. Que cuando lo digo así, lo pienso un poco como cuánta exigencia tenemos en lo laboral en nuestra sociedad, por el hecho de que está muy en boga hablar de la calidad de las prestaciones. Acá desde el colegio profesional de ustedes, desde su actividad laboral en diferentes áreas en que trabajan en la fisioterapia, entiendo que, y en todas las profesiones relacionadas a la salud, estamos muy exigidos a cumplir, entre comillas, con cierta calidad en la prestación. Esta exigencia es uno de los factores fundamentales para que aparezca el síndrome de burnout, ¿no? Y sobre Y todo en época de, perdón, no era para agregar, sobre todo, bueno, en la época de pandemia, en la primera etapa, que fue la más dura, que se recortó todo tipo de atención, la poca, o sea, los que podíamos trabajar, estábamos con la presión externa de que podíamos llegar a causar hasta la muerte de nuestros propios pacientes con un mínimo contagio. exacto. Yo Esa trabajo tensión. Ujú. trabajo en, en residencias geriátricas. Imagínate Sí. que se me cortó absolutamente el trabajo al principio y tenía Ujú. que ir a atender solamente en caso de alguna urgencia. Ujú. La presión con la que iba a trabajar era impresionante, porque yo, si llego a contagiar a una sola de los pacientes que estaban en la residencia, Ujú. iba a ser toda mi responsabilidad. Exactamente. No sé si te acordás que el primer caso masivo que hubo en Córdoba fue en un geriátrico, en las afueras de Córdoba, y en Claro, en donde el lo que Saldam, primero sí. surgió en los medios fue la culpa es de los médicos, de los profesionales de salud, que siendo jóvenes y negligentemente llevaron el virus, ¿no? A ese grupo de riesgo, los ancianos. Así que la tensión que uno cuando lo vive no es consciente, es impresionante desde el profesional de la salud. Está muy claro lo que decís vos. ¿Mm? Sí, bueno, acá una de las colegas comenta ahí que, bueno, ni hablar la gente, los kinesiólogos que trabajaban en hospital o que trabajan en hospitales. Bueno, la Exacto. exigencia fue tremenda. Bueno, no te Claro. interrumpo más, era porque usted No, pidió que pero yo me quiero que me interrumpan porque me interesa ir conversándolo en base a lo que ustedes han vivido. Yo no veo el perfecto. chat ni los veo a la gente, pero bueno, me alegro que vos cuentes qué comentarios se van haciendo. Creo que no veo también por mis dificultades tecnológicas de hoy, porque hoy se me complicó todo, estoy desde el celular, ¿no? Lo cual genera tensión y síndrome de verdad también. La tecnología es uno de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, lo que vos decís del trabajo, que se produjo el aumento, porque ya había mucha característica de esto en nuestro medio laboral, tanto en educación como en salud, mucho porcentaje alto, hasta un 40%, ¿no? De algunos profesionales que presentan este síndrome. Durante la pandemia esto se agudizó, y se están haciendo recién ahora estudios al respecto, pero se pueden tirar algunas cifras que esto ha aumentado un poco. Y a mí lo que me llamó la atención, dos cosas. Casi nada hablan de lo económico, porque por ahí algún que otro trabajito hablan de factor de riesgo, porque cuando uno está privado de trabajar, como les pasó a ustedes, que tienen que tocar a la gente, que tienen que poner el cuerpo, ya quiero hablar de esto, y que tiene que ver con este síndrome, ¿no? No podían efectivamente ir a trabajar. En el caso nuestro de los psicólogos, nos súper especializamos en terapias virtuales, lo cual fue tremendamente estresante y sigue siendo porque se ha impuesto en la actualidad, en donde sabemos que la comunicación en la psicoterapia es muy importante, ver la posición, los gestos, y en la pantallita muchas cosas se nos escapaban, pero pudimos trabajar. Entonces, el temor, los temores, los miedos, las ansiedades persecutorias que generaron también el declinar en lo económico, en un contexto como el nuestro, de permanentes crisis y pobreza en lo económico, ha hecho que esto también se agudice. Es muy importante lo que estaban diciendo, ¿no? Por eso quiero que Eh, interrumpa.
Quería, Sí. quisiera hablar en lo particular, viví desde adentro la pandemia, trabajando en el área de COVID, y creo que tuve todas las características del síndrome de burnout, pero a full, y creo que todavía las sigo teniendo, porque estoy con cuadros de estrés, que bueno, está representándose en mi cuerpo con baja inmunidad últimamente. Lo que hemos vivido fue muy cruento. Caída del sistema inmune, sí. Estoy justamente porque me cayó el sistema de inmunidad impresionante, que nunca me enfermaba, pero yo considero que toda la contención que teníamos que dar, desde primero contener nuestra familia, porque eran los únicos que salíamos, hablo de mi caso particular y todos los colegas que estábamos en área COVID, médico, enfermero, todos los que tuvimos, los que nos llamaban en primera línea, teníamos doble batalla. Era la batalla cuando llegabas a tu casa, que tenías el miedo de traer el bicho, decíamos, porque no sabíamos con qué nos enfrentábamos, colgado, lo que la sociedad, si ibas a un lugar a comprar algo y te veían y vos tenías que explicarle que vos no lo traías con vos, que no era así, y lo que vivías adentro a diario, entre llegás el dolor, que el paciente que habías atendido a la mañana ya no estaba más, el tener que ayudar a cerrar el duelo del familiar que estaba afuera, el acompañar, y cada uno en lo particular hemos pasado distintos duelos. Yo puedo hablar de mi duelo particular, que tenía a mi padre en un psiquiátrico, y todo eso hoy a 1 año y medio, hoy veo todas las consecuencias de ese estrés permanente, y no teníamos escapatoria. Encerrados en una cápsula, te sentías encerrado con los aparatos, y no sabías qué iba a pasar, y tenías que informarte y actualizarte como profesional. Entonces era un estrés tan intenso, y no teníamos el apoyo del equipo de psicólogos como hubiésemos querido. Y no solo de psicólogos, del apoyo hospitalario de los directivos, de acercarse y decirte, chicos, necesitan un abrazo, porque a veces necesitábamos eso, no. Porque salías de ahí, llorabas y te abrazabas con tu otro colega, pero ¿quién abrazaba al resto? Exactamente. Entonces, la necesidad que tenías que dar y la necesidad imperiosa del abrazo. Entonces, yo pegaba la vuelta, recuerdo patente, de estacionar el auto, que tenía que ir a ver a mi padre si lo podía ver de lejos, y lloraba porque sabía que tenía que llegar a mi casa, y a las 4 horas tenía que pegar la vuelta. Ese estrés, yo creo que tenemos los seres humanos un mecanismo de defensa en el momento de la batalla tan grande, que no me permitió enfermarme. Me enfermé ahora, a 1 año casi. Es que justamente el estrés es la respuesta de adaptación. Por eso no morimos, digamos, ¿no? Es toda una respuesta. No es que no te permitió. En ese momento tu nivel de estrés era alto, pero recién lo empezás a percibir psicofísicamente ahora. ¿Cómo es tu nombre? Psicofísicamente. Adriana Cienza. De San Francisco soy. Ah, de San Francisco, qué bueno. Justamente nosotros no vivimos aisladamente, pero vivimos un tiempo en que tendemos a ir al aislamiento, tanto en lo laboral, porque cada vez nos encerramos más a trabajar online, como en este momento, ¿no? Y a la vez cada vez nos encerramos más como sociedad, donde nos cuesta mucho la relación con el otro, con mirar al otro, con lo que le pasa al otro, con cuidarnos mutuamente. Porque ya vamos a ver más adelante, quiero ir desarrollándolo un poquito, ¿no? Cómo lo que vos planteas tiene que ver con todo el contexto que uno vive. De trabajo hablaste, en lo familiar, en lo emocional, en lo barrial, y hasta en las normas y las políticas de salud que existen en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cuestiones hacen que todo quede impregnado de lo que vamos viviendo a nivel laboral como estrés.
es muy, muy gráfico lo que ustedes me cuentan, lo que contaba recién el compañero, lo que contabas vos, ¿no? De cómo han ido viviendo. Yo tomé también algunos registros de algunas personas para contarles. Yo ahí en esa diapositiva justamente marco, porque los potencialmente destacados en los estudios de investigación son sobre todo las profesiones de enfermería, medicina, dentro de medicina la oncología, la cirugía. Los anestesistas tienen en Europa un 44% de los anestesistas padece síndrome de burnout en versión leve, porque tiene varios grados, ¿no? Los psicólogos, hasta los odontólogos, pero los fisioterapeutas no he encontrado estudios, solamente he encontrado en Argentina, pandemia y pospandemia, algunas discusiones al respecto que los incluye. Es como que recién ahora se los hubiera visto en la temática. Entonces, me encanta que me hayan invitado a hablar de esto en el ámbito de ustedes, de la profesión, del colectivo de fisioterapeutas, porque me parece un área donde se pone el cuerpo, donde se habla poco del estrés y donde se carga mucho. Esto, y ahora con la descripción de Adriana queda bien claro cómo es eso, ¿no? Pásala por favor a la diapo. Bien. Bueno, entonces, más precisamente, ¿qué es? Yo le decía que desde los diagnósticos psiquiátricos como el DSM-5, el 6-10, no aparece como un trastorno específico, pero los rasgos, ya que la OMS lo ha tomado como un síndrome, fundamentalmente son tres. Son muchos los síntomas, pero a grandes rasgos, el agotamiento emocional es muy marcado. Esto del ya no puedo más y esa labilidad en la angustia, en la ansiedad. Pensemos, bueno, yo pensaba como psicóloga, lo que más vemos en estos últimos años en el consultorio son los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, uno de ellos muy común son los ataques de pánico, que son terribles, sobre todo en jóvenes, y que está relacionado con las ambiciones laborales, con los mandatos sociales, ¿no? Entonces, el agotamiento emocional cuando está este síndrome es muy grande. La despersonalización, que es una palabra que no me gusta mucho, pero en la mayoría de los textos está tomado así. En realidad se refiere a dejar de ser la persona que uno es y transformarse en un ogro laboral, en un ogro social, ¿no? En no soportar más los pacientes, en contestarles mal. Eso es muy frecuente en este tiempo. Los pacientes se quejan mucho de fui al médico, me contestó mal, o me lo dijo de muy mala manera. Y la disminución del desempeño laboral, es decir, midiendo la cantidad de tiempo que se puede cumplir, ya que pensemos la cantidad de trabajos que uno se cubre para poder medianamente cubrir las necesidades financieras en el mes, ¿no? Por un lado disminuye la cantidad, no se puede cumplir, se llega tarde, hay ausentismo por muchas afecciones, y por otro lado la calidad de la atención disminuye, hay menos concentración, más ansiedad. Fíjense por ahí cómo damos turnos de manera burocrática, ¿no? Y está por ahí sin plantearnos. A mí me ha pasado, porque desde la pandemia tenemos mucho más consultas psicológicas y mucho más demanda, que ni nos planteamos muy bien, bueno, ¿cuántos puedo atender por día? ¿Cuánto es mi capacidad, mi capacidad metabólica, física también para eso, ¿no? Entonces también disminuye la calidad porque se despersonaliza justamente, ¿no? Se pierde la calidez en el trato con los pacientes, ¿no? Que esto va aumentando las características del síndrome, ¿no? Bueno, la primera vez que se habló de esto fue en 1961 en un artículo de Greens que se llamó Bernard Case, por un caso que presentó. Pero es desde la década del 70 y sobre todo cuando empezaron a verlo más, a intentar diagnosticarlo y a realizar más investigaciones científicas, tanto en Estados Unidos como en Canadá surgieron investigaciones muy importantes, sobre todo la de una psiquiatra que terminó
elaborando un cuestionario que es muy importante hoy en día, es uno de los más importantes, ha recibido varias adaptaciones, para medir si efectivamente se trata de un síndrome de burnout o no. El que primero habló fue justamente un psiquiatra norteamericano, Freudenberger, que lo conceptualizó, lo describió en patologías trabajando con adicciones en Nueva York. Pero y él hablaba, fíjense los síntomas: pérdida progresiva de la energía, idealismo, las personas más idealistas o más sensibles, diríamos, en nuestra población, tienen más predominancia a agarrar el síndrome, ¿no? Mayor empatía con pacientes, mientras más sensibles nos ponemos, más nos afecta. Además de agotamiento, alto nivel de ansiedad, todo un cuadro depresivo y desmotivación en el trabajo. Es muy común hoy en las profesiones ligadas a la salud, los que trabajamos como terapeuta y escuchamos, ¿no? Escuchar el no de más, no tengo ganas, no sé por qué estudié esto no me da plata, no me sirve. La otra vez escuchaba varias veces en jóvenes que recién ejercen la profesión, que no ven la hora de llegar, están trabajando muchísimo en la semana, sobre todo en cursos en trabajos de capacitación o pasantías, y el fin de semana no ven la hora de desbordarse hacia el alcohol, hacia adicciones que antes no necesitaban y que son como paliativos a todos esos síntomas, como digamos en una forma de negación de lo que les está pasando. ¿Vamos con la otra? Bien, entonces, ¿cómo se llega a hacer un diagnóstico de esto? ¿No? Hay que medir diferentes cuestiones, ¿no? Uno es esta cuestión de la disminución en lo emocional, que en psicología solemos recomendar como muy importante lo que se llama la disociación instrumental. Y acá no solamente hablo de diagnóstico, sino de prevención de estos diagnósticos, ¿no? Cuando están estas afecciones en lo emocional. Cuando estamos demasiado pegados a los pacientes. Hay una paciente que me dice, me encanta cuando viene la fisioterapeuta a la mañana, una señora anciana, porque tengo con quién charlar. Y ella me cuenta toda su vida. Es decir, hacen una amistad empática en la cual no sé en qué momento se puede producir el despegue. La disociación instrumental, decía un viejo psicólogo hace en la década del 70, es el poder aproximarse lo más posible al paciente para poder entender su sufrimiento y ayudarlo, y a la vez es tomar la suficiente distancia como para poder mirar lo más objetivamente posible. En nuestro trabajo, que está mediando lo humano, obviamente siempre algo de las emociones y la objetividad total no se va a producir, pero cuando esto es muy acentuado, los rasgos emocionales que desbordan, como contaba Adriana, como le pasó en la época de la pandemia cerrada, en donde todavía no había vacuna y teníamos mucho miedo a la muerte y veíamos las muertes de los pacientes muy cercanos, ¿no? Esa emocionalidad es inevitable. El tema es cuando también, como decía Adriana, y también lo dicen los textos, hay que apoyar a la familia, a noticiarlo de lo grave, o de lo que no va a mejorar. A mí hasta me tocó atender una paciente que su hermana murió por la vacuna, ¿no? Esto es terrible, una chica muy joven, de 22 años acá en Córdoba, y recién ahora se está estudiando el tema, que era algo dentro de lo esperable, de los unos entre miles de millones. Justamente le tocó a la hermana de una paciente mía, y realmente la implicancia emocional que tuve que poner al trabajar esas cuestiones implicaron una tensión y un estrés no usual, ¿no? en mi trabajo. Entonces, digamos, cuando ya uno no puede desprenderse, lo lleva a la casa, no puede desenchufarse, no puede escuchar a su familia. Vieron por ahí que nosotros trabajamos mucho, el profesional de salud, y cuando llegamos a la noche y hay hijos, y si son chicos, los míos ya son grandes por suerte, empiezan mamá, 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 o papá, papá, no me estás escuchando.
a veces no se puede porque a veces el nivel de estrés es muy alto, ¿no? Que llega otro aspecto del diagnóstico, que es lo que decíamos recién, la despersonalización, o por ahí llegar a niveles de cinismo en la misma relación con los pacientes, de agresión, ¿no? Marisa, una pregunta. Sí. ¿Puede haber alguna relación? Nosotros también trabajamos, tenemos varias áreas que tenemos una cronicidad de pacientes, o sea, por ejemplo, sí. no sé, rehabilitación neurológica, rehabilitación respiratoria, en el caso mío en gerontología, que a veces estás años atendiendo al mismo paciente. ¿Se puede generar en este tipo de casos, en esta cronicidad de tratamiento? Sí, sí, mira, justamente yo por eso quería ir a hablar, porque no nos va a dar mucho el tiempo, junto con los diagnósticos, los niveles de prevención. Una forma de trabajar que se sugiere para prevenir esto es la rotación. La rotación. Y les cuento un modelo de trabajo que hubo en Buenos Aires al respecto. Pero no deberíamos estar más de 5 años trabajando en lo mismo. Mira lo que te digo, ¿no? A veces te lo dice alguien que lleva 30 años en la profesión haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no es común la rotación, pero cuando uno trabaja en equipos, que ese es el kit de la prevención, el trabajo cooperativo, o estas instancias de puesta que hacemos a muchos nos pasa lo mismo, ¿cómo podemos hacer para aminorar, para equilibrarnos? Eso ya es una apuesta cooperativa que ayuda. Si lo vivimos solo e intentando sobreponernos, imposible. A veces hay que consultar, por supuesto, al psicólogo, al médico. Pero sí. La rotación es fundamental. Mira, cuando hace unos 15 años asistí a una conferencia de una psicóloga que la admiro mucho, Eva Giberti, en Buenos Aires, que ella fue la primera que bajo gobierno democrático, ya en este siglo, estuvo a cargo de una especie de un departamento que hubo a nivel nacional, gubernamental, para prevenir las tratas de personas. Las tratas de personas. Esta psicóloga, que tenía mucha experiencia en la época predictadura y es realmente una capo en lo que hace, ella decía, yo tengo un equipo de pocas personas que la selecciono yo. El gobierno en ese momento, estamos hablando de 2005, 2006, me dijo, ¿cuánta plata necesitas? Es decir, estaba bien financiado. Entonces ella podía elegir un equipo que lo capacitaba de lujo, pero dice, no quiero que estén más de un año haciendo la misma actividad. Los hago rotar. Porque es tan fuerte esto de trabajar con mujeres con violencia de género y en la trata de personas, en la prostitución por captura, ¿no es cierto? Entonces, es la que logró, fíjense ustedes, que por primera vez en Argentina la mujer violada o la mujer maltratada o que haya estado secuestrada por trata pase primero por el equipo psicológico y después a la policía. Antes de eso, las víctimas decían, cuando voy a hacer una denuncia, la policía me viola simbólicamente. Y vos que tuviste que ver, y vos esto, y vos el otro, ¿no? Entonces, ese equipo que fue tan importante, uno de los kits para trabajar de los tips que se propuso fue la rotación. No podemos estar demasiado tiempo en un rol que nos genera demasiado estrés, por más buenos que seamos en eso. Cosa que nosotros estamos en pañales para esto, ¿no? Todavía, en los equipos, en las instituciones. En una época, hace muchos años atrás, se solía recomendar para quienes tenían este tipo de trabajo más crónico con el paciente, que realicemos alguna actividad recreativa o artística para contrarrestar el trabajo diario. ¿Está bien eso? Mira, yo me lo estuve planteando porque estuve buscando justamente pilares de la prevención, y más que de la prevención, de cómo hacemos nosotros y ustedes para cuidarnos un poco más en estos tiempos tan problemáticos, ¿no? En realidad, la medicina suele sugerir, hace algo, hacete un curso de canto, anda al gimnasio, pero lo que yo he podido observar, y por eso quizás no lo he encontrado como factores de prevención,
es que las personas que son muy exigentes con su trabajo, que buscan nivel de excelencia y son muy empáticos y muy humanos con los pacientes, van a hacer con el mismo nivel de exigencia la actividad extra. Me pasó con una paciente que me dijo, ay, sí, para relajarme voy a hacer un curso de canto, y se metió en un curso de canto de altísima exigencia. Después hubo que hacer todo un trabajo con la ansiedad que le generó presentar la canción en el taller de canto a fin de año, ¿no? Porque se eligió la más difícil, el desafío más grande, el profesor más exigente, ¿no? Entonces parecía que iba a cantar en el Colón. Entonces hay que tener mucho cuidado con las actividades extras que se generan a nivel de prevención. Si surgen del deseo, del placer, ¿no? De lo que desconecta, quizás sí sirva, pero no siempre. Bien. No, te iba a decir que generalmente el perfil del kinesiólogo es muy común que se esté formando a los 30, 35 años de profesión. No deja de buscar, uno deja de buscar una herramienta más para brindar una mejor atención a los pacientes. O sea, eso tiene que ver también con una exigencia y un compromiso con la profesión. Bueno, pero al revés. Ese es uno de los factores de prevención, la capacitación. Bien. Que sobre todo si acá entre nosotros hay líderes de instituciones, jefes de equipo en salud, etcétera, etcétera, lo que tiene que tener muy en cuenta, el profesional, el fisioterapeuta más capacitado, le va a ser más difícil que tenga una recaída emocional. Porque no significa que se va a transformar en máquina, sino que significa que tiene las cosas más claras en esa disociación instrumental. Me acerco y me alejo del paciente. Buenísimo. La capacitación, entonces, las actividades profesionales grupales, los talleres de reforzamiento en equipo son pilares de prevención. Y si no, ya un tratamiento médico-psicológico. Sí, sobre todo psicológico, porque la mayoría de los síntomas en nuestro medio son psicológicos, estos que mencionábamos. Si bien hay gente que hasta ha muerto por afecciones físicas, ¿no es cierto?, por estrés, pero lo más común en nuestra sociedad es el factor psicológico, ¿no? Como este agobio emocional, esta despersonalización, esa caída en la desmotivación laboral, y todos estos que aparecen, yo si quieren se los dejo al PowerPoint para que lo lean después despacito. Hay como varias etapas en el cuadro de síndrome de burnout. La más problemática es la tercera, es lo que estamos hablando. La primera es que se percibe un desequilibrio entre las demandas laborales y entre los recursos materiales humanos, de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una situación de estrés agudo. En la segunda, el individuo realiza un sobreesfuerzo para adaptarse a las demandas, pero transitoriamente. Y en el tercero aparece el síndrome con todos sus componentes, y bueno, en realidad la cuarta deviene de la tercera. Ahí ya hay un deterioro psicofísico muy grande y en el que hace falta intervenir. Cuando los signos estos visibles leves de la primera y segunda etapa aparecen, es decir, un desequilibrio entre lo material, no ganar bien, trabajar mucho, porque el factor tiempo es un factor muy grande en este síndrome, querer abarcar muchos trabajos y no descansar nunca, son, digamos, luces amarillas en donde hay que apuntar a nuevos proyectos en equipos para abordar estas cuestiones. Ya el tercero y como consecuencia el cuarto requieren atención médica psicológica. Entonces, es ahí donde ya es un peligro, inclusive para los pacientes, por el tipo de trato. Hay dos tipos de repercusiones que son las más comunes, ¿no? A nivel individual, como estamos diciendo, en la salud y en las relaciones interpersonales. Quiero decir algo de eso, ¿no? Y institucional, ¿no? Porque hay una insatisfacción permanente, el no querer ir a trabajar, el necesitar renunciar. Yo tengo una paciente que todas las semanas intenta renunciar al trabajo. Cuando lo conversamos, y no es por mi influencia, sino porque ella se piensa, decide no renunciar. Hasta unos días antes de que vuelva a trabajar,
antes de la sesión, 2 o 3 días antes, en donde el nivel de tensión es muy grande en el trabajo. Y donde puede haber ausentismo, deterioro, como decíamos, de la calidad del servicio, y cierto grado de hostilidad y resentimiento en el mismo trabajo expresado. Pensemos que en las instituciones, como decía una vieja maestra mía, es donde se depositan los núcleos psicóticos. Es donde depositamos la locura que todos tenemos ahí guardadita, ¿no? Entonces, mucha gente que tiene serios problemas personales o familiares, o directamente un aislamiento con mucho deterioro, suele ir a depositar a las instituciones todo el malestar. Y se nota en los equipos quiénes son, ¿no? Y eso es algo a abordar para no generar mayor tensión de grupo. En lo que dice de lo personal, la salud que se deteriora, ¿no? Con esto, y las relaciones interpersonales. Hay estudios que han mostrado que los que somos profesionales, sobre todo los que somos egresados de la Universidad Nacional, que la mayoría venimos de sectores medios, que si no hubiera existido Universidad Nacional no podíamos estudiar, y lo hemos hecho con mucho esfuerzo. No sé si han visto que en los lugares de recreación, los fines de semana, por ejemplo, nos cuesta desenchufarnos. O si nos desenchufamos, hacemos reuniones sociales intelectuales, ¿no? Che, ¿y a vos cómo te va en el trabajo? ¿Y vos cómo estás de esto? ¿Y del deporte que estás haciendo en qué consiste? ¿Para la bicicleta compraste tales o cuales cambios, no? Entonces, dicen algunos estudios que cuando no podemos descentrarnos de lo intelectual y no podemos abocarnos a un disfrute semibacanal, digamos, de los fines de semana, es muy difícil que restablezcamos el equilibrio después en lo laboral, el verdadero desenchufe. No sé si han visto que en los sectores populares, en los sectores donde hay grandes bolsones de pobreza, la gente sale a divertirse y se divierte. Por ejemplo, va a un baile de cuarteto. No quiero decir que todos los que vayan al baile de cuarteto pertenezcan a sectores populares, pero digo, los sectores populares no profesionales y con serios problemas económicos, divertirse es divertirse. Y eso es algo cultural ancestral. Ir a bailar cuartetos es ir a bailar cuartetos, divertirse, tomar, no pensar. ¿Entienden? Nosotros no terminamos de hacer un desenchufe. Entonces, desde el punto de vista individual, cuando hay síndrome de burnout, repercute directamente en nuestras relaciones interpersonales. En todo descargamos cierta tensión, cierto malestar en los vínculos, y como decía, hasta a veces se ve en el deterioro en lo sexual. Algunas impotencias, algunas anorgasmias que se producen en este tiempo referido al estrés laboral también. Yo también me gustaría comentarte algo, Marisa, o aportar algo. Hola. También yo, por ejemplo, he trabajado también muchos años, muchísimos años, en geriátricos, con abuelos, con demencias, con Alzheimer y todo, y he dejado de trabajar porque, bueno, llego a casa y me encuentro con mi padre y mi madre ahora, mi madre principalmente, y ahora mi padre con la misma situación. Entonces no la termino nunca. Llego a casa y me encuentro con ellos también. No puedo encontrar una salida personal porque no me siento capacitada para dejarlos y dejarlos en otras manos, tampoco a ellos. Entonces es un cargo de conciencia que uno tiene al ver a los abuelos que están en instituciones yo por lo menos me voy a hacer cargo de ellos hasta que más no pueda. Pero es el no salir nunca. O sea, primero apoyando a la gente, que una cosa es que no sea un familiar tuyo, una persona que te encariñas y lo apoyas y todo, y otra cosa es que sean tus propios padres. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. Patricia, ¿estás en Córdoba? Sí. Sí. Bien. Qué importante lo que decís. A veces hay autores que hablan que somos adultos bisagra, ¿no? Vieron que la bisagra está entre el marco y la puerta, al medio, y permite el movimiento, ¿no?
O sea, entre el trabajo y el cuidado de tus padres. A veces entre los hijos y los padres, ¿no? Entonces, el esfuerzo de estrés es muy grande y la angustia que se juega es enorme. Indudablemente, el cuidado que vas a ejercer sobre tus padres va a requerir mucha más carga emocional que el que trabajas en el geriátrico, aunque tengas la experiencia de toda la vida. Y como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Que si bien es un dicho que habla del fracaso, por ejemplo, imagínense cómo somos en casa los psicólogos, ¿no? Con los hijos es atroz por ahí, ¿no? Pero no solamente en el sentido de la imposibilidad, sino en el sentido sabio de la imposibilidad. Por supuesto que no vas a poder tanto con tus padres, por más que estás especializada en el tema, porque es enorme la carga de emotividad cuando hay enfermos de Alzheimer en una familia, vos lo sabes por tu trabajo. Por ende, existen grupos de autoayuda de familiares de Alzheimer, porque es muy difícil sostener la enfermedad como familiares, y más con un trabajo de respaldo como el tuyo, ¿no? Como poner ese cuerpo permanentemente en ello, ¿no? Así que es muy importante, miren, una de las cuestiones que se plantean también como prevención es la psicología positivista o la psicología que habla de los potenciales resilientes en las personas. Trabajar sobre eso en los grupos de trabajo donde hay mucho síndrome de burnout. Es decir, instrumentalizar lo negativo hacia qué cosas podemos y qué cosas tenemos limitaciones. Es muy importante reconocer las limitaciones profesionales y desde lo que podemos quitar el sentido de la queja. Este trabajo mío que me produce esto y después siento lo otro, ¿verdad? Genera, dice la psicología de la resiliencia, ¿no? Un afianzamiento mayor de factores de riesgo que de factores protectores. Para eso hay que ahondar mucho en uno como persona o como grupo para saber cuáles son los factores protectores en uno. Por ejemplo, a mí me tocó que trabajo mucho con adolescentes, en un secundario, en una escuela pública hace unos años, con un equipo, yo no estaba sola, en el cual dijeron, tienen que hacer algo con estos chicos de segundo año que son violentos, se pegan, salen por la ventana, son lo peor. Entonces ya desde el factor de riesgo estaba claro, ellos tenían muchos factores de riesgo, pero nosotros trabajamos en qué había de positivo, y sería largo de explicarles porque es un trabajo que duró 3 años, ¿no? Hasta que se descubren ellos mismos cuáles son sus factores fortalecedores, que terminaron transformándose en líderes promotores de salud en la escuela. Pero implicó un trabajo muy arduo. Entonces, ese cambio, digamos, de positivizar lo negativo, porque la queja es algo muy característico también en estos cuadros. No doy más, no quiero más esto, no quiero más la vida a veces. Yo lo he escuchado mucho en el consultorio. No tengo pensado matarme, pero me quiero morir. Bueno, sabemos que eso es, nosotros los psicólogos, es toda una luz amarilla de que hay ideas suicidas, aunque no lo quieran hacer, ¿no? Entonces, a veces el dolor es tan grande, el dolor físico, a veces duele tanto el cuerpo, las articulaciones, cuando nos levantamos y estamos en presencia de este síndrome, que la queja es permanente, inclusive frente a los pacientes. Pásalo, por favor. Estamos muy mal de tiempo, ¿verdad? Sí, ya estamos para ir cerrando un poco la charla. Bueno, en esta diapositiva lo que hacía era mostrarles un poco, bueno, cómo se escuchaba desde lo médico, pero en tiempos de COVID, pero algo hemos hablado. La que sigue. Esa me interesa en base a lo que están diciendo. Y con esto vamos a ir cerrando con esta y otra diapositiva. Entonces, lo que tenemos que pensar fundamentalmente desde la profesión de ustedes, que como ninguna profesión ponen el cuerpo, o quizá como los enfermeros, si se quiere, en cierto aspecto, ¿no? En otras no. Y ustedes, como decía recién el compañero, algunos ni han podido trabajar, entonces yo me pregunto cómo han hecho económicamente también, ¿no? ¿Cómo no generarse un estrés frente a eso?
Entonces, este trabajo de ustedes que ponen el cuerpo, ¿en qué momento ponen el cuerpo? En tiempos en donde algunos libros hablan de cuerpos mediáticos, en donde ya nos vinculamos en un gran porcentaje del día a través de la máquina, a través del internet. Hasta el sexo se tiene por internet. Yo el otro día estaba en una videollamada con un colega y llega mi sobrina que tiene 22 años y tengo hijos grandes ya, pero mi sobrina estuvo unos días en casa por un curso y me abre la puerta de la oficina que yo estaba trabajando y le digo, estoy en una videollamada. Y me dijo, ¿se están mandando nude? ¿Qué es nude? Le dije yo. Fotos desnudas, me dijo. Claro, porque es muy habitual el sexo virtual, el sexo en la pantalla. Yo estaba en una reunión de trabajo. Suerte que mi compañero no escuchó lo que me dijo. O sea, esos lenguajes y esos discursos mediáticos y tanta tecnología que ustedes saben como fisioterapeuta, todo lo que nos está afectando las cervicales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que nos impregna la subjetividad y en tiempos de extimidad, como dice ahí el texto, es decir, donde lo íntimo está expuesto en lo externo a través de la pantalla, y encima, con 2 años y pico de pandemia, pospandemia, como le querramos llamar, ustedes siguen poniendo efectiva y materialmente el cuerpo. Entonces yo pregunté algunos relatos, porque no sabía si hoy se iban a animar a hablar. Por suerte han contado su experiencia y me gusta. Y un paciente que estuvo internado, que conozco yo, le llamé para cambiar el nombre, de 57 años, estuvo internado en el 2020 por COVID, me remarcó muchas veces que el trabajo del fisioterapeuta era maravilloso, que el fisio iba al hospital donde él estaba con oxígeno y le hablaba mucho y le hablaba y que el trabajo y la calidad, y yo le pregunté, ¿de qué te hablaba? Y ella me puso sobre lo que nos pasaba y nos pasa. Es decir, sobre la pandemia hablaban todo el tiempo, ¿no? Qué pesado para la profesional, qué pesado para el paciente y qué pesado todo lo que había que pensar al respecto. Aún así, era un discurso de contención, de cuidador muy importante. Y una colega de ustedes que tiene 60 años, en realidad tiene un poquito más, ella me dijo 60, le cambié el nombre yo, porque le dije que le iba a hacer unas preguntas en forma anónima. Ella me dijo, mis colegas que trabajan en respiratoria no fueron nombrados durante toda la pandemia en los medios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no? Ese ninguneo, ¿no? Ese no nombrarse, ¿eh? No hubo reconocimiento de ningún tipo. Este es un factor de aumento del síndrome de Bernard. El utilizar los servicios pero no reconocerlos, ¿no? Y me dijo, yo no uso el cuerpo, porque yo le dije, ¿por qué estás tan bien vos? ¿Por qué vos que pones el cuerpo estás tan bien físicamente y tu cuerpo parece de una mujer joven? Me puso, ¿por qué uso las manos? Tuve una maestra en los primeros años de práctica profesional que me enseñó a usar el cuerpo. Yo no me canso, disfruto. Ahí está la psicología positiva, ¿no? Me gusta ganar bien porque ella cobra muy bien su trabajo, no todos los fisioterapeutas. Tengo pacientes de trabajos bien reconocidos y veo mis logros. Ahí hablaba de su autoestima, ¿no? No me olvido que en la época de estudiante pasé hambre y a veces tenía boletos solo para ir a la universidad y no para volver y tenía que caminar cientos de cuadras. Me dijo medio llorando. No sé cómo se sentirán los nuevos chicos, se refería a ustedes, los nuevos profesionales de fisioterapia, que corren mucho en muchos trabajos y cobran por obras sociales. Y también me dijo, lo importante es trabajar por vocación. Si no te gusta, si no te complace, y yo entre paréntesis pondría, si la queja es permanente, mejor no lo hagas, a menos que tengas que sobrevivir de eso, ¿no? Ella me dijo, me gusta ayudar a vivir. Después se corrigió y dijo, a rehabilitar. Pero en realidad ustedes ayudan a vivir, ayudan a vivir. Y me dijo, yo cuando veo a los pacientes y veo su desesperación, ya en la mirada me doy cuenta de lo que les pasa. Y yo le dije, porque la conozco mucho, es que vos sabés mirar, ¿no? Porque a veces el trabajo es tan técnico, no solamente en la profesión de ustedes, en todas las de salud, que no miramos al paciente. Entonces también en todo ese trabajo apurado, mecánico, burocrático, de turnos, etcétera, etcétera, perdemos todo ese panorama que son justamente los factores de
los factores de salud frente a esta enfermedad. Vamos a pasar, María. Pásalo. Otra. Ahí. No, la anterior. No, la anterior. ¿Anterior a esa? Anterior. Esa, justamente. Bueno, ¿alguien quisiera leerlo a la diapositiva de esa? La crudeza de la realidad se asocia con lo imposible de metabolizar lo que no admite transformación. Lo que aparecen en toda su concretud y se representa a la mente sin intermediación. ¿Qué hacemos con lo que miramos sin ver y pasamos de largo en la vida cotidiana? En la calle, la cruda realidad. Bien. Puget, que escribió esto como parte de un libro muy importante, es una psicoanalista de Buenos Aires, ¿no? Yo quería cerrar luego de estas mínimas reflexiones, porque es mucho más lo que podríamos conversar sobre este síndrome y su prevención. Primero que nada, pensando que lo que decíamos en la pregunta al principio, ¿quiénes nos cuidan? ¿Quiénes cuidan a los cuidadores, como son ustedes que ponen el cuerpo con su trabajo? Primero que nada, tenemos que pensar que tiene que haber políticas de salud que nos cuiden. Después tiene que haber realidades en proyectos de áreas de salud a nivel protección. Es decir, dónde asistir. Por ejemplo, en una de las diapositivas que no lo pudimos ver, hay una red de la Universidad de Villa María, que si la necesitan pueden googlearla, que es una red para prevención del síndrome de burnout, de quién cuida, es decir, se creó un grupo profesional que cuida a los que cuidan. Es muy interesante ese trabajo. Hay otros trabajos a nivel ministerial, pero que son más de forma que lo que se hace específicamente, y mucho por crear, muchos proyectos que habría que trabajar interdisciplinarmente para cuidar los trabajos de los cuidadores. Y uno de los tips fundamental es, como dice esta psicoanalista, que tratemos de mirar la realidad con la mayor crudeza que podamos, porque el principal síntoma, que tampoco lo pudimos ver, o no nos dio el tiempo, porque yo lo hice muy amplia la conferencia, no me di cuenta, es la negación. Esto a mí no me está pasando y yo doy todavía, sigo trabajando como si nada me pasara, ¿no? Por más que me duele todo, como voy a trabajar, ¿no? Entonces, primero que nada, mirar la crudeza de la realidad, mirar la crudeza del contexto sociolaboral y epidémico en el cual estamos trabajando, económico fundamentalmente, ¿no? Mirar con crudeza y saber mirar y ver bien, sin pasar nada de largo, porque es ahí donde no podemos metabolizar y esto lo repercute en el cuerpo y nos enfermamos, ¿no? Bueno, hasta acá lo que yo quiero decirles, no sé si quieren decir algo. Bueno, me pareció que fuiste muy clara, me encantó el abordaje. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. A lo mejor alguna acotación. Excelente el relato, las experiencias que nos dio por medio de otros profesionales, colega como Adriana. Me parece que estuvo muy demostrativo todo. Muchas gracias. Por acá en el chat hay algunos comentarios. Adriana Cienza dice: fue muy difícil recibir la contención que necesitábamos, entender lo que se vivía en el hospital, mucho que decir. La pandemia fue un estrago. Después hay otro que dice, Mónica Sánchez dice: al contrario de lo que dijeron, escuché que se visibilizó en la pandemia nuestro trabajo y lo valoro. Qué bueno, yo no lo vi, y vi que no los nombraban en general en los medios.
Esos son los comentarios más bueno, y la mayoría alusivos. son muy buena la charla, muy clara, la profesional. Sí, la verdad que bueno, son temas también que uno podría estar hablando horas. Seguramente en algún momento te vamos a volver a convocar, Marisa, para Bueno, con incluirte en gusto. alguna Sí. de nuestras capacitaciones. El Colegio Profesional de Kinesiólogos de acá de Córdoba ofrecemos varias especialidades o cursos de posgrado para los profesionales, así que seguramente nos vamos a volver a ver. Me pareció muy, muy clara tu forma de explicarnos. Bueno. Gracias. Gracias. Uno intenta un poco por ahí traducir, porque hay mucha nomenclatura psicológica de lo difícil que no dice nada. Por eso intentábamos pensarlo desde lo que le pasaba a ustedes. Me alegro que un poco les haya servido. Yo quería agradecer, Marisa, fue muy claro y se me abrió mucho más el campo de lo que realmente entonces lo que me estaba pasando era todo eso. Y agradecer porque por medio de esta semana hermosa de la kinesiología podemos encontrar con otros pares que no nos conocemos y que hemos todo desde, incluso no solamente estando en el hospital, sino en sus consultorios que no podían salir. Esa era una manera también de estar atrincherado ante lo inesperado que no sabíamos. Pero quería acotar una cosa, que no solamente el contacto que teníamos, porque yo estoy hablando de lo mío personal y muchos colegas van a coincidir, no solo el paciente le enseñamos a respirar en el momento de pandemia, muchas veces hemos tenido que suplirlos a ustedes, Marisa, como psicólogos. Sí. Y tener que a veces utilizar metáforas para que ellos nos entiendan lo que tenían que hacer. Aparte no nos conocían. Nuestro único medio de comunicación era la voz y las señas, pero también, y los trajes, sí, utilizar metáforas y sin distinciones religiosas, hacerlos aferrar a una fe que ellos tenían. Y así hemos podido sacar a muchas personas de un escuadro muy agudo de estrés que estaban viviendo sin todavía tener que ingresar a un respirador. Por eso a veces hay una colega que dijo, hemos estado a veces en el anonimato, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero estas cosas pasan, pero somos nosotros como kinesiólogos que tenemos que hacernos ubicar en el lugar que nos corresponde. Sí. A veces llega tarde, a veces no, pero bueno, somos muchos que tenemos muchos años de trayectoria y siempre uno va aprendiendo algo nuevo. Y este aporte que da el colegio con esto es muy valioso para todos. Y hemos aprendido que creo que el mirar, como vos decís, ¿no? El mirar bien cuando salís, lo que tenés alrededor, la naturaleza. Y eso es algo de las cosas que tenemos que llevarle a los pacientes, que sin estar en una pandemia, darle esa calidad y esa empatía. Porque cualquier enfermedad produce a un estrés tan grande a un paciente que no solamente la pandemia fue. Gracias y muy hermosa la charla. Hermoso lo que acabas de decir de tu profesión. Realmente muy importante. Hay otra preguntita, Marisa, que dicen si el cuestionario del que hablaste se puede ver o me imagino que googlear de alguna forma. Sí, el cuestionario está en algunas versiones. La versión más adaptada es la española, pero se puede ver y te hace preguntas. Lo que pasa es que no van a poder aplicar la escala de Likert para analizarlo, ¿no es cierto? Pero claro, pueden mirar un poco cuáles son a esos 3 grandes niveles que yo les describí, que son las preguntas. Y aparte este tipo de cuestionarios es como por ahí los que hacemos nosotros con nuestros mismos pacientes, son poco objetivos para hacérselo uno mismo. Lo tiene que hacer algún profesional, me imagino. No, sí, son 22 preguntas, no preguntas, afirmaciones de una escala que uno pone sí, no,
Y después lo evalúan los investigadores, que esa sería la parte que no van a encontrar en internet, pero sí está el cuestionario y hay otros, digamos, el más usado es ese que yo les mencioné a nivel internacional, y la adaptación que nosotros usamos es la española, en lenguaje, en todo. Otra pregunta, Marisa, sí. Te dicen, ¿dónde se te puede ubicar? ¿Algún contacto o danos alguna forma de, bueno, que el que quiera pueda llegar a tu consultorio? No sé si haces consultorio. Sí, les dejo mi teléfono porque por ahí en los correos, como trabajo en la universidad, tengo 800.000 y si no ponen bien el asunto, a veces no lo abro a la gente que no conozco. Les dejo mi número, ¿eh? Sí, ¿Cómo hacemos? ¿Se los digo? Pásamelo directamente. Y sí, si alguien lo quieren acá en el chat, lo están poniendo. 351 y el celular es 3-525 y de nuevo 525. Es casualmente fácil, no es que... 525, 525. Sí, 3-525-525. Bien. Bueno. Exacto, es Marisa Perticarari, ¿no es cierto? Perticarari, sí. En la primera diapositiva está mi apellido, sí. Bueno, todos dicen que muy linda la charla, excelente. Bueno, ahí está, bueno, ya pasaron el teléfono. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Y gracias por invitarme. Esta es una semana que venimos, que arrancamos del jueves 7. Mañana tenemos otra charla más, que es la utilización de las redes como herramienta de trabajo. Qué lindo. También a las 20 horas, de forma virtual. Así que bueno, están invitadas e invitados a la próxima charla de mañana, 20 horas, no se olviden. Marisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por la linda disertación que nos brindaste hoy. Gracias. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Nos vemos. Sí, nos vemos. Chao, saludos. Chao, muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, 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 chao.